viento del mar, deja ya de soplar. Muy bien, seguimos aquí en Letras en el Tiempo y en este último bloque voy a conversar con Pedro Novoa, autor prolífico, que debe ser de los escritores locales que ha pasado por aquí, acaso el que más distinciones y premios han recibido, y que además es un autor intragénero, ¿no? Porque ha pasado por la novela, pasa por la novela, por la poesía, entiendo también por el ensayo. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido aquí a RPP. ¿Cómo estás, Renato? Acá muy a gusto, ¿no? Estar en tu programa y encantado de responder tus inquietudes. Bueno, hablemos primero de este poemario que acaba de presentarse en la Feria del Libro y que lo has traído casi en calidad de primicia y que también ha recibido un premio. Entiendo que se trata de un poemario que, a diferencia de los poemarios con los que uno puede encontrarse en una librería o al buscar algún autor, es un poemario que tiene la pretensión deliberada de contar una historia, ¿no? Mientras van avanzando las páginas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Renato. Este poemario surge con una necesidad. Por ejemplo, yo he visto que hay muchos poemarios que tienen buenos poemas, buenos versos, pero que por ahí de pronto algunos poemas como que se dislocan del eje temático. Entonces, como yo también soy profesor universitario, exijo siempre esta unidad temática en las producciones, en los ensayos, en las tesis, yo me propuse un reto, ¿no? Es decir, escribir un poemario que tenga un hilo conductor bastante visible y que de alguna forma sea una suerte de versión, claro, obviamente lejana, de España, de parte de este cáliz, o un iceberg llamado poesía. Entonces, esos fueron mis referentes un poco de gran unidad temática. Vallejo y Guevara, claro, Pablo Guevara y César Vallejo. Exacto. Entonces, yo por eso estos 23 poemas lo he armado bajo una línea argumental que es un yo poético que está desgarrado, ¿no? Está lacerado por haber dejado abandonada a su madre, que finalmente muere en un nosocomio mental. Entonces, a lo largo de estos 23 poemas hay una suerte de golpes, ¿no? De paulatino reproche que termina pues en el suicidio del yo poético, ¿no? Ya no soporta esa carga, ¿no? Emocional de haber dejado. Entonces él comienza a imaginar qué podría haber hecho su madre en ese tiempo que la dejó. ¿Y cuándo decides o crees que esta trama tiene que ser urdida a través de la poesía y no de una novela breve de pronto? Por ejemplo, cuando yo descubro la alta, una gran dosis, hasta sobredosis, de retórica. Cuando, por ejemplo, la condensación es tan fuerte en las metáforas. Por ejemplo, yo veo de que el poeta, más que escribir una historia utilizando un lenguaje, lo que él tiene que hacer es inventar otro lenguaje para, con ese lenguaje inventado, ser una suerte de código especial para ese poema. Entonces, es decir, ¿intentó ser un relato y se convirtió en poesía, o tú te sentaste, inflamado por la poesía a escribir? La culpa la tiene Pessoa, creo. Entonces, hay un verso que abre el libro de Pessoa, que la verdad que me gustó como esa fuerza que tienen los poetas. Yo admiro mucho a los poetas, no soy un poeta, soy un intruso, pero tienen esa gran capacidad, por ejemplo, de condensar tanto en unas líneas, ¿no? Y entonces de pronto comencé yo a escribir esta historia con versos así anotados en momentos diversos, pero de pronto me di cuenta de que no había otra forma de contarlo. Normalmente de Pessoa, por ejemplo, rápidamente dice, ¿no? ¿Qué reina imperiosa guarda al pie de sus lagos la memoria de mi vida partida? Fue el paje de Alameda insuficientes a las horas aves de mi sosiego azul, entre el color azul. Naves lejanas completaron el mar que ondeaba desde mis azoteas, y en las nubes del sur perdí el alma con un remo dejado caer. Entonces, yo creo que el poeta, a diferencia del narrador, tiene un compromiso bastante fuerte con esto que te estoy diciendo. Primero, con la condensación semántica. Segundo, con la invención de un lenguaje nuevo. Y tercero, con esa gran capacidad de cortar, ¿no? De cortar, y a través de esta suerte como de fotografías,
poéticas y te cuenten una historia, ¿no? Y te pasa, yo siempre he tenido la idea de que uno puede decidir emprender un proyecto narrativo, ¿no? Y sentarse y definir una estructura y convocar unos personajes y perfilarlos, etcétera, y luego volcar todo en una novela. Pero siempre me ha acompañado la sensación de que con la poesía no se puede hacer eso, que es más ella la que decide por uno antes que uno quien empieza a imaginar los versos concienzudamente. ¿No te ha pasado escribiendo este libro? Sí, tienes toda la razón. Incluso, por ejemplo, la poesía es tan voraz, es tan, que te digo, saturniana, que de pronto te impone, pues, yo he escrito paralelamente 3 o 4 poemas que se escaparon del eje argumental. He tenido que no incluirlos. Claro. Pero me han parecido, pues, una suerte de, ¿qué te digo?, de impulsos. Tú también escribes poesía, ¿no? Es una cosa mucho más orgánica, ¿no? Sí. Que escapa a los horarios que uno puede imponerse como narrador. Es más, yo creo que mi próximo poemario quizás nunca salga, o de repente saldrá dentro de 5 o 10 años, o de repente nunca más. Pero yo creo que con este poemario me estoy sacando, pues, un puñal del pecho, porque bueno, había ganado algunos premios, uno el más reconocido, el de Hildebrando Pérez, que me dio en La Derrama. Después en España, la hija de Eloísa García Lorca, Eloísa García Lorca, me dio un accesi en Melilla. Pero eran poemas, pues, ¿no? Entonces, cuando me mandaban el libro de España, era un libro que era ajeno. Yo era una suerte de invitado. Y yo decía, ¿cuándo voy a sacar un poemario? Probablemente, esa era mi frustración. Entonces, gracias al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, he logrado por fin, ¿no?, que este poemario, y la gentileza también de la Universidad de La Sabana, que se dio los derechos, porque ellos tenían los derechos para Colombia. Hemos sacado acá este poemario, un libro objeto llamado El aleteo azul de la mariposa. Antes de que nos leas algunos textos, la historia del hijo que acompaña a la madre, ¿no?, en este nosocomio, o que la recluye ahí y luego se hace preguntas culposas sobre lo que podría haber ocurrido con la madre. ¿Tiene algún punto de referencia en tu biografía, en tu vida? Sí, tiene, digamos, como una suerte de resonancia lejanas, ¿sí? Por ejemplo, está basado en una señora, en mi madre, por una cuestión afectiva. Mi madre sigue viva, está conmigo, la pasamos muy bien. Pero conocí una señora, una anciana en Canevaro, que se suicidó, se ahorcó con la sábana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto, yo te cuento algo rápido, fui a este lugar donde hay puros ancianos y de jurado de poesía. Y la señora que se subió es la señora más divertida, bailaba música criolla, cantaba todo, y más bien había un señor, un morenito, que era más bien más lúgubre, más callado. Entonces yo como que le converso, ¿no? Y él me dice, sí, acá le estamos pasando. Le digo, pero lo veo bien el local, ¿no? Está limpio, hay enfermeras. Sí, me dice, pero en realidad lo que nosotros hubiéramos querido es, o lo que yo quisiera es salir a la calle, fumar un par de cigarros y vivir con potencia, ¿no? O sea, ¿para qué vivir tanto tiempo bien, recluido, entre comillas, bien? Si la vida, en todo caso, ¿qué cosa es? ¿Una acumulación, digamos, sosa de tiempo, o es una especie de explosión vital de momentos importantes? Claro, ¿no? Lo que él estaba reclamando era un contacto con el mundo. Exacto, ¿no? El vitalismo que hace que uno se sienta conectado con la humanidad, finalmente. Claro, o sea, él quería el hombre salir, tomarse un par de tragos, fumar un cigarro, y le hacía mal. ¿Y por qué es que se suicida la otra mujer, la que parecía más alegre? Exacto, y entonces yo regreso justamente para continuar con una entrevista. Me pareció interesante porque el señor era boxeador y a mí me gusta mucho también ese tema. Y de pronto me dice que la señora, pues, había aparecido colgada con su sábana, ¿no? Y ojo, que hay muchos que se suicidan así, en lugares donde, por ejemplo, tienen enfermera, tienen psicólogo, la comida a tiempo, pero lo que no tienen son a sus familiares, ¿no? Ese para comenzar. Y segundo, no tienen su libertad. Entonces el personaje de acá, la señora, condensa ese impacto emocional que yo tuve cuando vi esa realidad que podría ser la de mi madre. Entonces dije, ojalá que jamás le pase. Entonces yo trasladé ese miedo a la idea de que probablemente podría suceder. Entonces, en esa imaginación de que, digamos, el yo poético podría haber dejado a su madre y correr esa historia, escribí. Por favor, léenos 2 textos de Claro que sí. El aleteo azul de la mariposa, de Pedro Novoa, que seguramente ya pueden encontrar los oyentes en cualquier librería. En este año en que parece que la narrativa no hubiera arrasado con todo, es saludable, por supuesto, la aparición de un conjunto de poemas. Adelante, Pedro. Muchas gracias. El aleteo azul de la mariposa. Pájaros. Ves pájaros almeando árboles.
montes encendiendo su fluorescencia con un soplido cano. La lejanía es un camino sinuoso que pretende esconder mis recuerdos en el bolsillo roto de uno de tus delantales. La nostalgia, ese disparo de luz que se escabulle y retorna como un boomerang a estrellarse en mi pecho. Ojos mariposa, revoloteando entre las ramas y mis vísceras, me convierten en una caja de resonancia averiada. Una canción transparente sin palabras ni alas, solo insectos que miden sus acordes con gritos partidos sueños asombrados. Pentagramas del ayer girando al azar sin órbita, plumaje ni cielo. Mi memoria es el aleteo azul encima de una flor vestida de reina. Eres tú, madre, en una tarde de lluvia, agitando un pañuelo hasta borrar el paisaje, esa despedida amarilla que te dejé flotando en el aire. Excelente, excelente. ¿Tú sientes que te han aturdido, alterado, cambiado en algo los premios? ¿No interfieren en tu labor creativa? ¿Desaparecen de tu mente cuando estás escribiendo? ¿O hay algún grado de influencia en lo que ellos han representado para ti? Me parece que yo, como he estado en la Marina 4 años, hay algo que se conoce como el estrés postraumático, ¿no? Que es algo que por más que tú ya salgas a la vida civil, algo te queda de ese impacto. Con los premios literarios pasa eso, que por ejemplo, yo no escribo por un premio, sino escribo y de pronto cuando yo lo tengo listo trato de no ver ninguna bases, porque si tú ves unas bases como que ya te condicionas, te angustias, la fecha no. Yo escribo lento, tranquilo, despacio, y después cuando ya lo tengo más o menos listo, lo someto a una veredicto de los amigos, ¿no? Pero, ¿cuál es el efecto postraumático de los premios? Es que cuando tú encuentras, por ejemplo, yo tengo una novela que se llama 6 metros de soga, que el jurado ha sido Miguel Gutiérrez, que es un tipo que yo lo veo en la estratosfera. Entonces, que él haya sido el jurado, ese es el verdadero premio. Ese es el verdadero premio. Claro. Entonces, cuando yo converso con él, me dice, Pedro, y comienza a hablarme de la novela, y me impone, pues, cuestiones como si fuera yo un velocista, y me dice, Pedro, ya olvídate de esta novela, ahora escribe otra novela, no seas escritor de una sola novela, y eso me marca con fuego. Entonces yo digo, wow, ¿ahora qué hago? Miguel Gutiérrez me está diciendo eso. Entonces yo, ¿qué hice? Escribí otra historia, me saqué el chip con otras técnicas narrativas, y escribo Maestra Vida. ¿Y quién me premia? Mario Vargas Llosa. ¿Qué me dice Mario Vargas Llosa? ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, Mario me dijo, tu novela tiene eso que tienen todas las grandes novelas, que es vitalidad desbordante. Entonces tú sigue en esa línea, trata de ahondarte y sobre todo déjate llevar por la literatura. No le estoy haciendo caso porque lamentablemente tengo que trabajar. O sea, lo que Mario Vargas Llosa siempre te inspira es eso, ¿no? El 100% absoluto, casi delirante, en la literatura. Y de repente podría ser un buen camino. Pero la verdad es que uno tiene que trabajar también. ¿Cuánto le dedicas a la escritura diariamente? Yo entiendo que tú eres docente en la Universidad César Vallejo. Sí. Y que tienes una cátedra ya hace mucho tiempo. Claro. ¿Cómo haces para combinar tu labor de profesor y tu vocación de escritor? Bueno, lo bueno es que es importante el tiempo nocturno, ¿no? Yo soy un escritor nocturno. Lechucero. Exacto. Entonces, el café es un buen socio, ¿no es cierto? El silencio, la música a bajo volumen, y ahí escribo hasta las 2, 3 de la mañana, y listo, me levanto entre las 6, 7, tengo un trabajo bastante holgado, felizmente gracias a la universidad me han dado una carga horaria bastante manejable, y la verdad que me están apoyando, ¿no? Bastante. Entonces eso es importante por un escritor, porque el escritor yo creo que tiene que tener un sustento material, si no, imagínate, ¿no? Va a estar presionado por el otro. Vamos a tener que invitarte nuevamente porque en medio de la conversación surgió un dato biográfico que a mí me ha quedado resonando en la cabeza. 4 años en la Marina. Ya nos contarás la próxima vez que vengas, Pedro, qué ocurrió para que dejaras los cuarteles militares y te incorporaras más bien a los cuarteles del lenguaje y de la literatura. Muchas gracias por pasar por aquí y toda la suerte con el aleteo azul de la mariposa. Gracias, Renato. Terminamos el programa, señores. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengan un buen cierre de fin de semana. Muchas gracias por la audiencia. Chau, chau.